Hola, ¿cómo les va? Buenos días, también podría ser buenas tardes o buenas noches. Eh, bueno, en estos nuevos tiempos voy a intentar acercarle alguna información o algunos conocimientos sobre los principios generales de la responsabilidad. Y también otra temática que me gustaría abordar en una próxima reunión o clase virtual sería también lo de la función preventiva, dado que estos tiempos recomiendan tener cierta información al respecto. En cuanto a los principios generales de la responsabilidad, que sin mal no recuerdo llegué a darle dos clases presenciales sobre responsabilidad en términos generales, digamos, y sin haber podido llegar a avanzar sobre los principios generales de la responsabilidad. El primero de ellos, convengamos que vale aclarar que el orden de los factores no altera el producto, sino que tienen que existir estos principios para que se haya responsabilidad jurídica. El primero de los principios es el conocido con un latinazgo, que lo van a ver en manuales antiguos o incluso nuevos, en Neminen Laedere, que es el principio general de no dañar a nadie. Convengamos que sobre este principio podríamos hablar toda la vida, o podríamos hablar un minuto, lo que no tengo ninguna duda, que dada la estructura que tenemos, en donde somos todos iguales ante la ley, pero que también somos todos iguales antes que la ley, es porque naturalmente y esencialmente somos todos iguales. Y este principio general de no dañar a nadie, no se me ocurre que alguien podría, no sé, advertirme o que no está de acuerdo con este principio general. Porque se siente, el daño está presente. En todos los actos que nosotros realizamos como seres humanos, el daño está presente, la posibilidad de que éste ocurra es una certidumbre más que una incertidumbre. Pero la incertidumbre está en que tenemos que tratar de evitarlo y que si no lo conocemos, y vale el ejemplo de la pandemia que estamos viviendo, que no conocíamos y no pudimos actuar de manera preventiva, salvo una vez que empezó a ocurrir el daño. Este principio general de no dañar a nadie está basado fundamentalmente en que el otro es un igual a nosotros y que el principio también general de que el derecho de cada uno de nosotros empieza donde termina el ajeno, que hoy día también con el tema de la pandemia aparece muy claramente marcado, donde, por ejemplo, en la capital federal y en otros países del mundo se empiezan a marcar el piso donde se tiene que parar cada uno para lograr una distancia óptima de no contagio. Bueno, ese límite de mi derecho es el que dimana de mi propia estructura corporal, porque aunque les parezca mentira, tenemos la misma capacidad, la misma cantidad de ADNs y de cada ADN representa una posibilidad a desarrollar. Hay algunas personas que solamente pueden expresar, ya sea por vía de una discapacidad o por una discapacidad física, mental, o también de predisposición, solamente a tener el hálito de vida, ¿m? El tanato de vida o el tanato de muerte, y después no desarrollan más posibilidades.
pero el común denominador se va destacando cada uno de nosotros en la medida que podemos ir desarrollando una cantidad de posibilidades que tenemos inserta en nuestra propia esencia. Les dije, creo, en las primeras clases que tuve, que el tema no se trata de cambiar nuestra esencia porque no la podemos modificar, pero sí podríamos transformar estados que son miserables en estados virtuosos y también viceversa. No se trata de una pauta moral, sino del poder que tenemos de poder transformar, en principio parecería para tener una mejor calidad de vida y un respeto para con el otro, transformar nuestras miserias en virtudes. Dicen por ahí que todos tenemos estados miserables y estados virtuosos, si no, no podrían ocurrir las situaciones que ocurren en este mundo que vivimos. Y que esto no está nada más alejado que en esas situaciones que provocan estrépito social es porque están inundados de una cantidad de daño increíble. Y que también no tengo ninguna duda que en estos tiempos los sistemas antiguos de litigio, buscando una indemnización para reparar el daño en un concepto de reparación integral, que después vamos a ver más adelante, pero el concepto de reparación integral se funda básicamente en que la víctima tiene que quedar en el mismo estado que se encontraba antes de que ocurriese el daño. Hoy día se han incorporado en el Código Civil y Comercial reformado, en la última reforma, se han incorporado, porque ya lo venía advirtiendo la jurisprudencia que era necesario, el reconocimiento de una cantidad de daños emocionales bastante importante, situación que no ocurría hasta este reconocimiento. Quiero aclararles también que este reconocimiento no tiene solamente una validez ética o moral, sino una validez práctica, porque no es lo mismo intentar demostrar un daño que no está consagrado en el Código Civil a que sí lo estuviese. Basta pensar que si no está consagrado tendré que buscar argumentos y pruebas más que suficientes para poder demostrarlo, máxime cuando hay jurisprudencias que son opinables, digamos, manifiestan opiniones contrarias, y con lo cual esto provoca una situación de inseguridad jurídica. En cambio, cuando los daños están consagrados en el Código Civil, tenemos un gran avance y solamente probar las pruebas directas del ocurrimiento del daño, pero a nadie se le va a ocurrir cuestionar la existencia de la indemnización de ese daño. Por lo tanto, es muy importante que el Código Civil haya receptado una gran cantidad de daños emocionales, haciendo una vuelta de tuerca que si vamos a transportarnos a la historia de los daños, pasaron muchísimos siglos, los primeros daños que se reconocieron fueron los daños materiales, y pasaron muchísimo tiempo hasta cuando hubo un primer reconocimiento del daño moral, y pasaron otro tantos siglos, años, para empezar a reconocer, no solo por vía jurisprudencial, sino elevarlo a la categoría del código, en los artículos del código, más daños emocionales que antes no estaban consagrados. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia sustancial y aparentemente obvia entre el daño material y el daño emocional, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry, a través del Principito, decía: lo esencial es invisible a los ojos. Y todos los daños emocionales son invisibles a los ojos, a pesar de que hoy día aparecen ciertas características demostrativas de lo que en definitiva somos, porque pasó mucho tiempo en donde no se reconocía que éramos cuerpo y espíritu y que éramos uno solo, fruto de que cualquiera de esos daños sería indemnizable, no solamente el daño moral. Pero que sea invisible a los ojos hoy día, tenemos el caso del virus, del coronavirus, que nos es invisible a los ojos, pero sí lo padecemos
cuando desgraciadamente aquellos que se contagian ingresa el virus al cuerpo y se transforma más que un daño, empieza siendo un daño físico y también un daño emocional. Convengamos que aún en el ejercicio de la prevención para evitar el contagio, también hay daños emocionales que ocurren en el riesgo, en las praxis médicas fundamentalmente, en las praxis de cuidado, en las de cuidado personal para evitar el contagio al otro. No nos olvidemos un caso muy reciente de un nieto que por terminar yendo a una fiesta termina, como lo que se dice, cometió un delito de un homicidio culposo y así está procesado. Entonces esto tiene una importancia fundamental donde está jugando en la existencia del daño la vida y la muerte. Hoy día, dentro del daño, adquiere un espacio muy importante la prevención del daño, porque fundamentalmente lo que se conoce como el daño no tiene en este momento lo que nosotros conocíamos antiguamente, la manera de las indemnizaciones, que podrían llegar a satisfacer en algo el daño ocurrido. Hay bastante seguridad que los daños materiales se pueden reponer, pero el daño emocional, por ejemplo, para decir algo, de tanto lo de los ejemplos que hay, los padres de Cromañón siguen buscando calmar sus espíritus y lo que quieren es el regreso de sus hijos muertos, porque se le han abonado todas las indemnizaciones posibles y eso igual no calma los espíritus, sino que lo que quieren es que reaparezca el hijo muerto, porque no salen del asombro y del dolor y el duelo que tienen que hacer con el daño ocurrido. No hay ninguna duda que estas muertes, estas desapariciones, estas muertes, ocasionan un dolor inmenso. Tal es así que alguna vez imaginé en estas épocas modernas donde la ciencia avanza tanto y tenemos tantas novedades que no conocemos, que ante un hijo muerto condenar no sé, a otorgarle a los padres, es una cosa irónica lo que estoy diciendo, un clon, y evidentemente que no es lo mismo. Con lo cual acá renace, frente a este principio general de no dañar a nadie, es en donde con un criterio práctico nos damos cuenta que lo mejor es que no ocurra el daño, porque es imposible, vía de la indemnización clásica, que se pueda reparar fundamentalmente el daño emocional. Por eso, y siguiendo el principio, ¿no?, del artículo 16 de la Constitución, que somos todos iguales ante la ley, parecería que lo mejor es, ante la existencia de estos daños, es hacer nuestro propio duelo, lamernos nuestras propias heridas y perdonar para ser perdonados, porque el perdón nos da la posibilidad, y sé que esto es difícil lo que yo estoy diciendo. Últimamente he escuchado varios programas de televisión donde aparecen los padres de víctimas de los hijos de desaparecidos, o ya sea por también el tema de femicidios, secuestros, etcétera, en donde que les resulta dificilísimo concebir el perdón. Hay una frase que es bastante cierta, digamos, que es perdonar, pero no olvidar. Porque el perdón es el perdón que de alguna manera está basado en la autocompasión, o sea, acompañarnos con pasión, para ayudarnos a salir de ese duelo y poder seguir viviendo con una calidad de vida que no se nos vuelva en contra, porque si nos mantenemos en ese resentimiento u odio, eso puede provocar cáncer concretamente.
Está demostrado que muchísimos individuos que han pasado por esta situación terminan desgraciadamente en esa autoagresión, agrediendo las propias células sanas. Tenemos un poder enorme de destrucción, pero también de prevención, porque conocemos fundamentalmente lo que puede pasar. Si vivimos en una concepción de, de tolerar el daño, concretamente, siguiendo el principio fundamental que rige acá para la Tierra de causa-efecto, que todo lo que va vuelve, si nosotros tenemos una concepción de respeto por el otro, seguramente se nos va a devolver la vida, nos va a devolver el otro, nos va a devolver respeto hacia nosotros mismos. Si somos generosos con la vida, vamos a recibir generosidad también. Es así también. Si obramos mal con la vida, se nos va a volver en contra y seguramente vamos a recibir la misma miseria que nosotros impartimos o le dimos al otro. Perdonar es autoperdonarnos también. Y fundamentalmente para poder mantener vigente la confianza en el vínculo, Hoy día tenemos también un nuevo desafío. Veníamos acostumbrados a desarrollar vínculos presenciales y que hoy día se nos exige, como por lo menos es esta clase, que sea virtual. Podemos hablar todo el tiempo, pero igual vamos a ir desarrollándolos cada uno de ellos después en particular. En este momento quería que por lo menos tengan noción de cuáles son. Otro de los principios es que todos los derechos subjetivos son relativos. Recién estaba hablando del daño, ¿no? Y el daño es como un valor absoluto, como lo es la libertad, como lo es el amor, como lo es la vida, como lo es la muerte. No sé si recuerdan, en la época de la secundaria, seguramente cuando vieron y estudiaron en literatura a Platón, el mundo de las ideas, la caverna de Platón famosa. En ese mundo, en esa caverna, en algo que es como una descripción virtual de la que estamos hablando últimamente, existe en nosotros, y en eso somos todos iguales, el mundo de los valores absolutos. En ese mundo de las ideas, tenemos una concepción de lo que debería ser, pero tenemos un poder enorme y también, así como tenemos un beneficio, como todas las conductas que tienen 50 y 50, ¿no? Tienen beneficios y tienen perjuicios. El yin y el yang. En este caso, en el mundo de los valores absolutos, nosotros tenemos esa concepción que ocupa como un gran agujero negro en nuestra mente, pero tenemos el poder enorme de hacerlos relativos. ¿Relativos a quién? Relativos a nosotros. Por eso parecería, también se enfrenta en este principio, como en el primero, que cuesta creer que somos todos iguales ante la ley. Cuando nos enfrentamos a discusiones donde la concepción de la vida y la muerte, en temas dilemáticos, en temas opinables, como lo son todos, se defiende con mucho tesón, cada uno su opinión, y parecería que son absolutamente contradictorias. Por eso se dice que somos contradictorios. Pero en esa contradicción también tenemos un desafío aquí en la Tierra de poder vivir con el otro. El principio de alteridad está presente en nuestra propia esencia. Aristóteles decía, soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias no son poca cosa. Las circunstancias son los otros.
es nuestro planeta hermano, hoy día tan presente, y es el ejemplo más vívido en que cuando se lo daña, se lo perjudica, la reacción es letal, es letal. Somos como barquitos de papel en el medio del océano. Somos como individuos que nos quedamos paralizados frente a la presencia de la viralidad, valga la redundancia, de este virus que nos sorprende que era de los animales y hoy día nos contagia a nosotros, y que nosotros a su vez ahora podemos contagiar a los animales. ¿Cuál es la diferencia? Creo que tenemos que reaccionar frente a esto, vuelvo a decirle, porque tenemos un poder enorme de volver relativo a nosotros esos valores absolutos. Pero las grandes diferencias, las grandes oposiciones, las guerras que vivimos permanentemente, que hemos ido evolucionando e involucionando, y siempre el daño está presente. Lo hacemos relativos, siempre he tenido, se me ha ocurrido como para hacer un ejemplo más claro, en que en el caso del matrimonio, el matrimonio civil, para no entrar en un tema religioso, los propios ministros son los contrayentes, los que aseguran, cumplen con un determinado protocolo en donde se comprometen a ser fieles unos al otro, etcétera, asistirse, bueno, lo más conocido. Y el oficial público en realidad da fe de ese acto, pero los propios contrayentes son los propios ministros que dictan esa ley. Y un ejemplo de relatividad es que seguramente un contrayente va a expresar o va a tener una concepción de lo que significa formar una familia, o lo que significa el amor, o lo que significa el respeto por el otro, lo que significa la libertad, lo que significa la convivencia, que lo va a hacer relativo a él. Hay un famoso ejemplo de la cadenita. Le roban a alguien una cadenita y hace un juicio para que le repongan el valor de la cadenita. Cuando la cadenita sale en la calle Libertad, 200 pesos en esto no sale nada, pero supongamos 1.000 pesos. Pero no, eso no lo satisface. ¿Por qué? Porque él se relativiza y esa cadenita tiene el valor emocional que se le regaló el abuelo o la abuela. Entonces convengamos que cada día, con estos principios, se resiste cada vez más el principio de esa reparación integral porque no logra ser integral. Máxime cuando se trata de indemnizar los daños emocionales, porque a nosotros hacerlos relativos a nosotros, el valor que para mí tiene esa cadenita no es el mismo que tiene para aquel que está contemplando o que tiene que indemnizarla porque, no sé, la tiró de alguna manera y la rompió y tendría que pagarla. O si se la robaron, etc. Pero lo que venía hablando en el caso del matrimonio, ya después lo vamos a ver, el contrato es ley para las partes, ¿sí? Es ley para las partes, pero ¿quiénes lo dictan? Los propios contrayentes, los propios ministros. En ese caso pueden ser obligaciones recíprocas, etcétera, creo el deudor, pero eso que significa el matrimonio tomándose de la mano, no tengo acá un pizarrón para explicárselos, tomándose de la mano, intercambiando anillos, etcétera, es lo propio que puede ser en una mesa de un café dos individuos organizando una empresa, haciendo un negocio jurídico, etcétera.
Veamos entonces que ese mundo de los valores absolutos podríamos incluirlo en ese mundo de las ideas de Platón y que como un rayo que nos entra por la cabeza es una expresión, dimana una expresión de ese valor y cada uno lo expresa y lo volvemos relativo a nosotros como cree a su leal saber entender y a su sentimiento. Otro de los principios generales de la responsabilidad es el pacta sunt servanda o rebus sic stantibus. Lo pueden ver en los manuales, pero traducido es el respeto por la palabra empeñada siempre que y cuando las circunstancias tenidas en cuenta al realizarse el primer convenio no modifiquen de tal manera que justifiquen un nuevo pacto. Esto después también lo vamos a ver, es la base de la teoría de la imprevisión del viejo artículo 1198 del Código Civil. Cosa que estamos hablando ahora de tanta vigencia con las cosas imprevistas, también lo vamos a desarrollar. Pero en principio, el respeto por la palabra empeñada, ¿por qué tiene tanta importancia? Aristóteles dijo por ahí también, además de yo y mis circunstancias, convengamos que este filósofo en ese ocio productivo ha emitido esas frases que son el resumen de una esencia prácticamente, porque a partir de esas frases se dan vueltas de tuerca, ¿no? De vueltas de espiral en el conocimiento, pero no hay ninguna involución y a nadie se le ocurre negarlas. ¿Por qué? Porque hablan de lo que realmente es. Además de haber dicho soy yo en mis circunstancias, también emitió todo lo es por alguna razón. O sea que cualquier cosa que nos pase frente al vínculo para asumir lo que después vamos a ver cómo asumir el tema de la responsabilidad concretamente, en donde hay toda una temática muy fuerte que nosotros nos manejamos por pares contradictorios. Conocemos la noche porque conocemos el día o viceversa, conocemos la luna porque conocemos el sol, y así vamos por la vida, con los pares contradictorios, sino cuando aparecen situaciones que no tienen par contradictorio, no las reconocemos. Estas frases que dicen, por ejemplo, soy yo y mis circunstancias, o que todo es razón, todo tiene alguna razón, ¿no? Todo lo es por alguna razón, es porque fundamentalmente las situaciones que no nos resultan razonables no las tomamos, no entra en nuestro mundo de valores si no existe, si no está sostenida por una determinada razón. No es un tema ético o de moral, sino de razón. Tal es así que en el mundo de la física, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno siempre da agua. En el mundo de las relaciones humanas, 2 más 2 no es 4. Tenemos bibliotecas para decir A, bibliotecas para decir B y C. Bastante difícil aunar los criterios, por eso tanta abundancia de daño por diferencia de opiniones y porque no somos razonables para acordar situaciones que nos alejen del daño. Hay mucha miseria dando vuelta.
Ahora, es fundamental el respeto por la palabra empeñada. Vélez Sarsfield venía siguiendo el esbozo de Freitas y lo dice en la vieja nota al artículo 499, en donde venía siguiendo el esbozo de Freitas y se le tornaba aconsejable hacer una teoría de los derechos personalísimos. Él, con una humildad total, estimó que no era quien para decirle a los habitantes de la colonia cuáles eran sus derechos más esenciales. Sin embargo, parecería que el tiempo no le dio la razón y hoy día hubo que introducir una teoría de los derechos personalísimos. ¿Para qué traigo esto dentro de lo que estoy hablando del principio general de la responsabilidad, del pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, respeto por la palabra empeñada? Porque tenemos que recordar todo el tiempo, cuando nos comprometemos, que un acto de responsabilidad es hacernos cargo de lo que realmente prometimos cumplir. En la vida no hay buenos acreedores y malos deudores, hay buenas y malas personas. Tan es así que la vida nos propone un intercambio constante, que eso hace a lo que se cumpla el trueque, que está sustentado fundamentalmente en el dar y recibir. Es esencial a nuestro organismo, a nuestra persona, el dar y recibir. Y el trueque, que es la base esencial, cuando hay grandes crisis, se vuelven a cerrar las fronteras y se vuelve el trueque. Nada más que como ahora el concepto de la aldea global es tan enorme, el trueque, si no utilizamos los medios que tenemos razonables para hacerlo, como por ejemplo esta situación en la que yo estoy hablando, esto nos permite, gracias a Bill Gates, a poder dar una clase sin moverme en este momento de mi casa, porque estoy cumpliendo con una cuarentena. Así de fácil, así de práctico y así también de terrible, que tenemos que aceptar nuevas formas en donde lo de la palabra empeñada todavía pasa virtualmente. Lo que sucede es que cuando nos empezamos a angustiar con toda esta situación es porque la palabra va acompañada también del idioma del cuerpo, de los ademanes, las caricias, los abrazos, reafirman un tono de voz, reafirman un tono de compromiso. Y de esto tenemos que solamente estar muy atentos a verlo si pasa por la computadora o pasa por el teléfono. ¿Por qué? Porque nos obliga a una distancia que no lo sé todavía si es óptima o no. Pero igual la palabra se puede manifestar a través de una firma digital, una firma remota, etcétera, con un ademán que afirme el respeto por la palabra empeñada. Les decía que no hay buenos o malos deudores, sino que hay deudores cumplidores y deudores incumplidores, y algunos que incumplen reiteradamente se los llama deudores recalcitrantes. Pero ¿saben qué les va ahí? Por eso le traje lo de las teorías de los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos constituyen el bien jurídico protegido en campo penal. Cuando vean penal se van a dar cuenta de lo que les digo. Por ejemplo, la vida es el bien jurídico protegido en el caso del homicidio. Eso en el ámbito penal, pero en el ámbito civil también tiene una respuesta que se pretende que sea también de una indemnización, que no va a ser plena, y lo ideal sería no cometer un daño emocional, en este caso, ni un daño material tampoco, afectando cualquiera de los derechos. Los derechos personalísimos son derecho a la vida, el derecho a la imagen, el derecho a la libertad,
el derecho a la privacidad, a la intimidad, el derecho al cuerpo, el derecho al buen nombre y al honor. Parece muy antiguo esto, ¿no? Pero esto tiene que ver con el respeto de la palabra empeñada. Es respetar lo que en un momento aseguramos que íbamos a cumplir para darle cierta seguridad al tráfico jurídico, digamos al trueque, para darle, y con eso vamos aumentando lo que se dice en nuestro currículum. En los pueblos chicos, aún al que debe el almacén o que le falla al almacenero en la lista del almacenero es exactamente el fiado, que se llama eso. Es exactamente en algo más sofisticado que es el veraz. Uno queda fuera del sistema si ingresa al veraz, ¿sí? Pero también va la vida con el buen nombre y apellido. Y el buen nombre y apellido hoy día, en los pueblos más chicos, les digo, cuando se conocen todos, a ese no le prestes, no le fíes más. No hay confianza, se rompe la cadena de confianza. Es muy importante tenernos confianza, es muy importante. Al que no se le tiene confianza queda muy solo, muy solo. Fíjense lo que pasa hoy día, las distintas reacciones de las personas que están solas a las que están acompañadas frente al virus. Son distintas temáticas, no estoy hablando de la caridad de los que están solos que se joroben, no. Lo que digo es que es distinto, porque en definitiva los viejos romanos, que fueron los que establecieron fundamentalmente el respeto por la palabra empeñada, los viejos romanos decían, hasta acá planto bandera y hasta acá llega el territorio, bastaba eso nada más. Ahora, si las circunstancias cambiaban, por ejemplo, plantaban bandera en el lecho de un río, que en ese momento estaba caudaloso, pasaron 2 meses, pasaron los deshielos, baja el caudal del río y entonces levanta la bandera y la planta del otro lado. Y ese fue el gesto acompañado de la palabra empeñada. Ahora el territorio o el imperio romano llega hasta de la otra vera del río, porque pudieron cruzarlo. Así de simple. Pero se dice que es el respeto por la palabra empeñada, no simplemente como una declamación, sino porque tiene un sustento, porque la palabra expresa, debería expresar las verdaderas decisiones, las verdaderas determinaciones. La palabra determinación parecería mucho más completa que la palabra de decisión. Piensen en algún minuto que pocas veces decidimos en la vida, vivimos optando entre lo mejor, lo que me conviene, no me conviene, etc. Porque una vez que optamos algo, estamos con muchísimas dudas, otra palabra, duda, culpa, provoca cáncer. Entonces, si uno vive en un estado de incertidumbre total, nos vamos destruyendo y destruimos al otro también porque se va fomentando un resentimiento que no sabemos por dónde canalizarlo. Así es la situación como ocurre normalmente. Pero la palabra determinación, ¿por qué digo que es un verdadero acto de decisión? Y vuelvo a insistir, no estoy hablando qué debe hacerse. La moral es de cada uno y las decisiones de cada uno, la determinación. Pero cuando es una verdadera decisión y no una opción es porque comprendemos todos los riesgos posibles y lo que en algún momento se puede transformar en fracaso, lo vivimos como un fracaso, si no es una verdadera decisión, nos puede hacer abandonar ese proyecto. En cambio,
Si tenemos la determinación de llegar al final de ese contrato, al cumplimiento de ese contrato de manera responsable, como ya tenemos comprendido la aparición de obstáculos, no lo vivimos como un fracaso, sino que lo vivimos como tal y estamos ansiosos de que aparezca el primer obstáculo que nos lleve al desafío de poder sortearlo. Y eso, en vez de darnos una depresión o una angustia que nos lleve a abandonar el proyecto, lo que nos da, si lo sorteamos, es más fuerza para poder llegar al final. Determinación, en definitiva, es integrar el sentir, el pensar y el hacer. El sentir, el pensar y el hacer. Entonces, si todas nuestras acciones, acompañadas por el compromiso de la palabra, que es la expresión de todo este sentimiento que les digo, de integrar el sentir, el pensar y el hacer, eso es un acto responsable. Y no hay ninguna duda, es un acto responsable. Porque la culpa es otra cosa. Estoy hablando de la culpa civil, pero convengamos que el ancestro romano tenía todo el dominio del tema familiar, el culto familiar, etcétera, con el culto religioso mezclado, y no había diferencias entre penal y civil, sino que se manejaba culpa leve, levísima o culpa grave. Hoy día para nosotros existe la culpa y si hay intención de el dolo, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos hablando es, prefiero no hablar de culpa, sino de responsabilidad o irresponsabilidad. Vuelvo a insistir, integrar el sentir, el pensar y el hacer. El sentir está incluyendo, como ven, un centro de decisión que es el centro emocional. El pensar es el centro racional y el hacer, en definitiva, es el producto de la mezcla de las dos acciones. Está descubierto científicamente, antes no se creía, por eso se hablaba de que no éramos cuerpo y espíritu, sino que pertenecían a dos terrenos absolutamente distintos. Hoy no hay ninguna duda de que somos cuerpo y espíritu, y que algunas cosas entran físicamente y se expresan emocionalmente y otras que empiezan por la emoción y se manifiestan en el cuerpo. Esto, no hay ninguna duda de esta situación, pero que esa expresión, digamos, está científicamente probado que hay una conexión entre el centro emocional, entre el corazón, que antes lo hablaban los poetas, que es el centro emocional, y hay unas glándulas del corazón que se conectan con el cerebro y le mandan la emoción correspondiente al cerebro para aplicarla al acto que después se lleva adelante. Está demostrado científicamente, a veces cuando ustedes lo pueden imaginar, vieron cuando estudian toda una noche y que dicen tengo el cerebro quemado, y uno se toca la frente y la frente la tiene caliente. ¿Por qué? Porque el cerebro dimana 2 centímetros de energía, pero el corazón dimana 15 metros. Eso se llama empatía. Todo esto tiene muchísima importancia para el tema del respeto de la palabra empeñada, porque toda la palabra está expresando un sentimiento y un razonamiento. Por lo tanto, cuando uno realmente determina o decide algo, tiene todo absolutamente comprendido. Y si fracasó la empresa que uno tomó o el contrato que uno celebró, no va a ser problemático, sino que estará comprendido cómo salir de esa situación, pero no se vive como un fracaso que nos anule y no volver a realizar otro contrato o a vincularlos nuevamente. Y termino con esto, me quedan más principios, los voy a continuar en otra clase, pero estos tiempos del coronavirus
esta última situación que yo planteo, convengamos que no es lo mismo la empatía en la cosa presencial a la cosa virtual. De todas maneras debemos acostumbrarnos porque lo que se está expresando en este momento en la cámara, lo que yo estoy expresando, o lo que ustedes le van a percibir de lo que yo estoy diciendo, también tiene un sentir emocional y nos provoca determinadas situaciones y ver qué pasa. Podemos hacer nuestras propias evaluaciones, no ya de las que veníamos haciendo hasta ahora, sino que exige una nueva gimnasia vincular en donde no tengo ninguna duda que le vamos a ir encontrando la vuelta. Bueno, hasta luego y hasta la próxima clase.